García, bióloga microbióloga egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con maestría en ciencias con mención en biotecnología y bioingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un doctorado en ciencias biológicas en la Universidad Nacional de Trujillo. Desde el 2007 hasta la actualidad es docente y asesora de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Actualmente es docente e investigadora adscrita al Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Universidad César Vallejo. Calificada como investigadora RENACYT por CONCITEP desde el 2016 hasta la actualidad. Es autora de investigaciones en el área de biotecnología ambiental y microbiología clínica, publicadas en revistas indexadas nacionales e internacionales y revisora de artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales. En esta Conferencia Internacional de Genética en conmemoración de los 50 años del Colegio de Biólogos del Perú y del 200 aniversario del natalicio de Gregorio Mendel, padre de la genética, nos presentará el tema Genética, Biodiversidad y Evolución. Recordar que la ponencia tiene una duración aproximada de 45 minutos, seguidos de 15 minutos para las preguntas que los asistentes formularán en el chat ante cualquier duda y su respectivo desarrollo. Buenas noches, doctora Nelly D'Amilio Tiniano. Puede empezar con la exposición. Buenas noches tengan todos ustedes. Primeramente agradecer a los organizadores de esta conferencia, ¿no? Al conmemorarse los 50 años de creación del Colegio de Biólogos y 200 años del natalicio de Gregorio Mendel, ¿no? Quien tuvo un gran aporte para entender, ¿no? Todo lo que es del tema que se va a tratar hoy día sobre la biodiversidad y evolución. Vamos a ver el rol también que cumple la genética, ¿no? Aunque al principio no se conocía cuál era la verdadera causa de la biodiversidad, esa causa de la variación que había entre unos organismos y unas especies y otras, ¿no? Y poco a poco se fue descubriendo gracias a los aportes precisamente de Gregorio Mendel, ¿no? Bien, entonces vamos a ver primero sobre la biodiversidad, ¿no? Nosotros vemos, ¿no? Que tenemos una gran variabilidad de organismos vivientes en todas las fuentes, ¿no? Incluyendo organismos terrestres, marítimos y de otros sistemas acuáticos. Tenemos una gran variedad de sistemas ecológicos y una gran variedad de especies, ¿no? En toda la variación de la base hereditaria en todos los niveles de organización, de los genes de una población local o los genes de una especie, hasta las especies que van a conformar que van a formar parte de toda una comunidad, ¿no? E incluso de las comunidades y de los ecosistemas que se van conformando. Entonces, todo esto resulta de procesos y patrones ecológicos y evolutivos que son irrepetibles, ¿no? Como es la diversidad genética de las especies, las extinciones que se van dando con el tiempo, la dinámica de las poblaciones, la dinámica de los ecosistemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de biodiversidad, hablamos de biodiversidad en tres niveles. Biodiversidad de genes, ¿no? Que trata de la variabilidad de genes que se dan dentro de las especies. Luego la diversidad de especies, que ya trata con el número de especies que existen de acuerdo a los cambios que se van dando, ¿no? Y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Hay una gran diversidad de ecosistemas donde habitan diferentes especies. Entonces, si vamos a ver la diversidad genética, nosotros sabemos que las moléculas de ADN principalmente tienen 4 bases, ¿no? Adenina, timina, citosina, guanina, y que basta que haya un cambio, ¿no? En esta secuencia de nucleótidos para que cambien las características de un individuo, que estos cambios pueden o no ser heredables, o pueden ser buenos o también pueden no serlo, ¿no? Porque estos cambios muchas veces son aleatorios. Entonces, esa diversidad genética se refiere a la variación hereditaria dentro de las poblaciones y entre poblaciones, ¿no? O grupos de especies. Entonces, estas variaciones se darán de acuerdo al número de características genéticas que existan dentro de cada especie. Y esta diversidad, a su vez, le permite adaptarse, ¿no? O no a ciertas características ambientales, a ciertas características climáticas, lo que le daría una ventaja sobre otros organismos que no logran la adaptación. Entonces, todos estos cambios, ¿no? Ahora se sabe que se realizan a nivel cromosómico,
donde se van realizando poco a poco recombinaciones genéticas, se van realizando mutaciones, ¿no? Como les dije, que pueden dar mejoras o pueden empeorar de repente o malograr algunas características, ¿no? Pero en general lo que se trata es de que estos cambios logren, ¿no? Una mejor adaptación de las especies. Entonces, cada miembro de una especie, ya sea un animal, sea un vegetal, difiere de otros individuos de su misma especie por su composición genética, ¿no? No hay dos individuos que sean exactamente iguales, ¿no? Es como nosotros. Nosotros como humanos no somos, bueno, a menos que seamos gemelos, ¿no? Incluso hay algunas variaciones entre los gemelos, pero siempre tenemos algunas características que nos diferencian de otros. Y eso es debido a nuestra composición genética, ¿no? Al gran número de combinaciones que podemos tener en nuestros genes y que se exteriorizan en nuestro fenotipo, ¿no? En nuestras características externas. Entonces, las mutaciones también, además de las recombinaciones genéticas, tienen que ver con esta variabilidad de los individuos al ocasionar cambios en la secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN. Entonces, la variedad genética es una condición necesaria para la evolución, ¿no? Esa variedad genética es la que ayuda a ciertas especies a adaptarse a ciertos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los osos, nosotros conocemos varias especies de osos, algunos que viven en las montañas, otros que viven en la Antártida, en el hielo, ¿no? Entonces, ellos han tenido que variar algunas características que los ayuden a soportar esos climas, esas condiciones, y lo mismo ocurre también con las aves que viven en esos ambientes. Entonces, de forma intuitiva sabemos que a mayor variabilidad genética hay mayor cambio evolutivo. Y también se sabe que las poblaciones con poca diversidad genética tienen una aptitud reducida, ¿no? Para soportar cambios ambientales y por esto son más vulnerables a plagas, a enfermedades y pueden producir descendencias débiles con defectos que van de repente disminuyendo el número de individuos. Y eso es lo que pasa o lo que ha venido pasando con los leones del cráter de Ngorongoro en Tanzania, ¿no? Entonces la población de leones disminuyó mucho por el ataque, perdón, de algunas moscas y los sobrevivientes, como quedan en pequeño número, empezaron a reproducirse entre hermanos, no disminuyendo la variabilidad genética entre ellos. Al final lo que tienen es una población muy reducida y muy débil también al ataque de estos insectos. La otra diversidad que hablamos es la diversidad de especies, en donde el número de especies varía, ¿no? El número de especies que existe dentro de un hábitat o región varía, ¿no? Eso varía de acuerdo a las características del hábitat, de acuerdo a las condiciones que estas especies pueden o no pueden tolerar de esos hábitats. Entonces, las especies, como sabemos, son las unidades básicas de la clasificación biológica y por lo tanto constituyen la medida normal de la diversidad biológica. En total se estima que a nivel mundial existen dentro de los 5 a 10 millones de especies, ¿no? Aunque hasta el momento se sabe que solamente 1,75 millones han logrado ser nombradas, ¿no? Las otras especies todavía permanecen sin recibir un nombre científico. Algunos hábitats, como los bosques lluviosos, los arrecifes de coral, poseen una gran variedad de especies, esto debido a las condiciones climáticas, a la presencia de nutrientes que pueden favorecer a ciertas especies, ¿no? Por ejemplo, en América del Norte y América del Sur hay alrededor de 85.000 especies de plantas con flores. En Asia subtropical y tropical hay más de 50.000 especies. En África tropical y subtropical alrededor de 35.000. Miren, va disminuyendo. Y en Europa hay muy poquitas, ¿no? Hay 11.300 plantas vasculares. Entonces, esta diversidad de especies va variando, ¿no? Así como hay lugares donde hay una gran cantidad de especies, hay lugares también donde las condiciones no permiten la supervivencia de muchas especies. Y esto es en el caso de las salinas, por ejemplo, en ambientes que están contaminados, de repente con metales pesados o con algunos otros componentes que hacen que las especies migren o que no puedan sobrevivir, ¿no? Y entonces las especies se van agrupando en familias de acuerdo a las características compartidas. La otra diversidad que se presenta, el otro nivel, es la de los ecosistemas, ¿no? Entonces miren ustedes en un ecosistema tan pequeñito que es un árbol, ¿no?
cómo se dan las características, ¿no? Alrededor de las raíces, en el suelo, se da el ambiente propicio para algunas bacterias, algunos gusanos, algunos hongos, ¿no? De repente otros insectos. En el tronco también se formará un ecosistema apropiado para los insectos, para algunas larvas, para algunos mamíferos, de repente que hacen por ahí sus pequeñas guaridas, ¿no? Igual en las ramas y en las hojas, los insectos, las aves, ¿no? Y algunos otros animales. Entonces, hay una gran diversidad de ecosistemas que es muy difícil de medir, ¿no? Ya que estos no tienen unas fronteras específicas entre que los dividen unos de otros. Y en nuestro planeta tenemos una gran variedad de ecosistemas. En nuestro propio país, ¿no? Si nosotros vemos Perú, es muy rico, es considerado uno de los países megadiversos, porque nosotros tenemos una gran variedad de ecosistemas, ya sea en cualquiera de nuestras regiones, ¿no? Por ejemplo, en la costa tenemos ecosistemas acuáticos, tenemos la parte desértica, tenemos la parte de los cultivos, ¿no? Entonces, igual en la selva, en la sierra, tenemos diferentes ecosistemas y cada uno de esos ecosistemas tiene un grupo distintivo de especies que están vinculadas sobre algunas diferencias en el hábitat, las funciones que juegan dentro de este hábitat. Entonces, la diversidad de ecosistemas se puede agrupar por regiones, por zonas, ¿no? Que pueden darse de repente en una región localizada, que son las especies endémicas, o pueden ser especies también que estén distribuidas a lo largo de un continente o en regiones mucho más amplias, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros debemos estar orgullosos de que pertenecemos a un país muy rico, ¿no? Con una gran variedad de especies. Miren ustedes, Perú posee 84 de las 117 zonas de vida en el mundo, ¿no? Y 28 de los 32 tipos de clima en el mundo, es decir, el 87,5 del total mundial. Es el primer país en variedades de papa, de ajíes, ¿no? Tenemos 36 especies de maíz, ¿no? Aunque México también dice que es el principal productor de maíz y que tienen muchas variedades, nosotros tenemos 36 especies. Tenemos algunos granos andinos, tenemos tubérculos y tenemos raíces andinas, ¿no? Que sirven para la alimentación. Tenemos muchas especies de frutas, 650 especies, entre las cuales tenemos cucurbitáceas, también tenemos plantas medicinales y ornamentales y plantas alimenticias, 787 especies de plantas alimenticias. Entonces, por el número de especies de flora que existen en nuestro territorio, que son unos 25.000, que corresponden más o menos al 10% de las plantas del mundo, y el 30% de estas son endémicas, ¿no? Es decir, son propias de nuestro país, ¿no? Son originarias de nuestro país. Entonces, de los 4 cultivos más importantes de la alimentación humana en el mundo, que son trigo, arroz, papa, maíz, el Perú posee una alta diversidad genética de 2 de ellos, el maíz y la papa, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos más de 3.000 variedades de papa, ¿no? Y que estas variedades están siendo conservadas, ¿no? Para el futuro. Entonces, el Perú ocupa el 4 lugar entre los 12 países de mayor diversidad en el mundo. Tiene 36 de las 86 especies de cetáceos que existen en el mundo, 1.816 especies de aves. Somos el segundo país en diversidad de aves. 2.000 especies de peces, ¿no? Que son el 10% del total mundial, que viven en lagunas, en ríos, en el mar, ¿no? Tienen diferentes hábitats. 515 especies de mamíferos, 449 de anfibios y una alta diversidad cultural y humana. Tenemos 44 etnias, de las cuales 42 se encuentran en la selva amazónica. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho de la diversidad que tenemos en Perú porque tenemos muchísimos datos más que podríamos decir, ¿no? Pero vamos a abreviar un poco por el tiempo. Entonces también la biodiversidad tiene una gran importancia cultural, ¿no? Porque esos cambios constantes que han ido experimentando los organismos vivos, ¿no? Esos cambios que tienen en sus genes una gran cantidad de información y que esa información en conjunto va a resumir la historia de la vida y le otorga un valor incalculable a cada organismo y de ahí la importancia, ¿no? Para la definición de rasgos o características de identidad de los pueblos y también para su desarrollo cultural, ¿no? Entonces, Perú también es rico en la diversidad de etnias. En cuanto a la importancia social, permite una vida saludable y plena, ¿no? Nosotros tenemos muchísimos
alimentos para una nutrición saludable. Tenemos una gran diversidad de polinizadores, de plantas y de suelos, ¿no? Que hacen que en nuestros supermercados se encuentre una gran variedad de alimentos, ¿no? Que a veces causa la sorpresa y la maravilla de muchos extranjeros que vienen y ven de todo, ¿no? Una gran variedad de frutas, una gran variedad de verduras, de tubérculos, de peces, que se quedan encantados porque no en todas partes pueden ver esa variedad de alimentos. Y también gran parte de los descubrimientos en el campo de la medicina han surgido debido a la investigación de componentes genéticos de la diversidad de la flora y fauna, ¿no? Muchos de los compuestos activos de los medicamentos salen de las plantas, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos una gran diversidad de plantas curativas, ¿no? De plantas que pueden ser utilizadas para la medicina alternativa. En cuanto a la importancia ecológica, esta está asociada a los que conocemos como servicios ecológicos, ¿no? Que brindan a los seres humanos y que son indispensables para nuestra supervivencia. Entonces, ¿qué tenemos acá en los ecosistemas o cómo nos ayudan? Absorben el CO2, ¿no? Sabemos que las plantas para su fotosíntesis necesitan absorber el CO2 y nos aportan oxígeno en cambio, ¿no? En la purificación de aguas contaminadas tenemos una gran variedad de especies, de plantas, de algas, de microorganismos que actúan o que colaboran en los procesos de bioremediación de ambientes contaminados. La polinización de las cosechas por los insectos, ¿no? También a las plantas ayudan a frenar la erosión, controlan las inundaciones, purifican el aire. Hay mecanismos que mantienen fértiles los suelos, ¿no? Como los mecanismos de fijación de nitrógeno, el compostaje, ¿no? Ayudan también a regular el clima, a reciclar desechos por los procesos de biodegradación y también, como les había dicho, contribuyen con los productos farmacéuticos y naturistas, ¿no? Entonces, nuestro ecosistema nos provee de una diversidad, no solamente de alimentos, también de algunos medicamentos, ¿no? O de las bases, o de los, digamos, los principios activos para los medicamentos. Y en general, las áreas naturales también nos ofrecen recreo y turismo, ¿no? A quien no le gusta irse a pasear por las lagunas, a conocer los nevados o las playas, ¿no? Nos proporciona también la identidad cultural, ¿no? Porque nosotros también nos sentimos orgullosos de nuestras etnias, ¿no? De nuestro pasado histórico. Nos proporciona un ambiente sano, de tranquilidad, de descanso, ¿no? Podemos ver la vida silvestre, disfrutar los paisajes hermosos, en fin, todos esos son aportes de la biodiversidad ecológica. Y tenemos también que cuidar nuestra biodiversidad, ¿no? Tener en cuenta que hay muchos factores que podrían estar afectando la biodiversidad. Y entre ellos está el desarrollo de la agricultura moderna, que descansa en una menor variedad de cultivos, ¿no? A veces el uso de monocultivos o el uso solamente de ciertas plantas que hace que los demás cultivos vayan siendo rezagados o vayan desapareciendo. El uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, ¿no? Que originan cultivos estables, pero con una reducción muy significativa de la biodiversidad genética de estas cosechas y también del ganado. Alteración y sobreexplotación de especies y hábitats, la introducción de especies exóticas también, ¿no? Porque a veces van desplazando a las especies nativas, la modificación de las condiciones ambientales que hace que digamos, tanto los animales o las especies puedan migrar hacia otros lugares, provocan la migración o provocan que estos cambien sus características o disminuyan. En fin, la presión también que ejercen las poblaciones humanas en continuo crecimiento, ¿no? Lo que hace que cada vez vayamos invadiendo más las zonas de cultivos por zonas residenciales, ¿no? Generalmente, las causas digamos, del deterioro de la biodiversidad son muy complejas y difíciles de determinar, pero se reconocen 4 causas de declive poblacional: el cambio y la pérdida de los hábitats, ¿no? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que con la tala de árboles se pierden los hábitats de muchísimas especies y sin embargo no dejamos de hacerlo o no lo hacemos de manera sostenible, ¿no?
porque si eso se hiciera de manera sostenible, tal vez se podría un poco mantener esos hábitats, ¿no? Las especies invasivas, que como les dije, van desplazando a las especies nativas, la contaminación o la sobreexplotación. Entonces, muchos científicos también piensan que el cambio climático global se está convirtiendo en una clave para la pérdida de la biodiversidad y por eso es que se dan también muchas pérdidas debido a este cambio climático. También aumenta el peligro de la actividad de vectores, ¿no? Entonces sabemos que cuando se modifica un clima pueden aparecer nuevos vectores que fundamentalmente son insectos y también pueden ocurrir algunas enfermedades forestales, ¿no? Algunas plagas para los vegetales. Y entonces eso ocurre con los cambios, ¿no? Acá en Trujillo nosotros experimentamos un cambio en el clima, digamos, con la ejecución del proyecto Chavimochic, ¿no? Porque antes teníamos un clima un poco más seco, por eso éramos la capital de la primavera, pero ahora ya tenemos un clima húmedo, ¿no? Por las evaporaciones que causa. Y no es que el proyecto sea malo, ha sido muy bueno para la agricultura, ¿no? Para la producción, pero también ha traído otras consecuencias ambientales, ¿no? Que habría que analizar. Y también otro peligro es el aumento de los incendios forestales, ¿no? Entonces, miren, toda esta biodiversidad se ha venido adquiriendo a través del proceso de la evolución, ¿no? La evolución humana está vinculada al origen y al mantenimiento de la biodiversidad. El propio Charles Darwin insistía en la función evolutiva de la variedad individual que se da dentro de las poblaciones, ¿no? Que vendría a ser una de las condiciones sine qua non de la evolución, ¿no? Entonces, según Charles Darwin, las especies tenían en las especies se tenía que producir ciertos cambios, ¿no? Que ayuden a soportar algunas condiciones ambientales en los cuales sobrevivía el más apto, dándose el proceso de selección natural. Hoy se sabe que esta evolución depende mucho de la interacción de la variabilidad heredable que muestran los individuos de una especie y el ambiente en el que se desarrolla. Entonces ahora sabemos que esta variedad se da por cambios a nivel genético, a nivel molecular, ¿no? Porque antiguamente en las teorías de la evolución se postulaba que había cambios, pero no sabían explicar a qué se debían esos cambios, ¿no? Fue recién cuando apareció ya la teoría sintética que se integraron, ¿no? Se integraron entonces la teoría de Darwin con los conocimientos de Mendel y se empezó a dar una mejor explicación de estos cambios, ¿no? Entonces, la evolución biológica vendría a ser el conjunto de transformaciones o de cambios en caracteres genéticos y fenotípicos a través del tiempo, ¿no? Que han originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común, ¿no? Entonces, si partimos de un antepasado común, primero aparecerían las arqueobacterias, ¿no? Luego algunas proteobacterias, ¿no? Y finalmente los eucariotas, ¿no? Donde están los protozoarios, las algas, las plantas, algunos modos mucilaginosos, los mismos animales, el hombre, ¿no? A través de procesos evolutivos que tratan de explicarlos como cambios bioquímicos a través de ciertas moléculas, ¿no? Que se iban dando a través del tiempo. U otras teorías también, como las teorías del creacionismo, que hablan de que los seres vivos fuimos creados tal como estamos, ¿no? Y que nos mantenemos sin cambio alguno. Bueno, entonces el darwinismo inicialmente y luego el neodarwinismo después describen la evolución como un patrón resumido en la frase descendencia con modificación, ¿no? Entonces, a medida que van generándose nuevas especies, el individuo se va reproduciendo, van generándose cambios. Y estos cambios se dan de manera gradual a través del tiempo. Entonces, la evolución biológica puede ser entendida como el patrón de cambio observado a lo largo del tiempo en los seres vivos como resultado de procesos naturales que van generando este cambio. Perdón. Entonces, este proceso opera apoyado en tres fenómenos observables, ¿no? Primero, la existencia de variaciones en las poblaciones naturales. Luego, la perpetuación de estas
de estas variaciones de generación en generación, es decir, de los cambios sean heredables. Y luego el diferente éxito reproductor que cada especie posee, pues, ¿no? Entonces acá se trata de que sobrevivan los más aptos, los más fuertes, de acuerdo a las teorías. Y vamos a ver un poquito las teorías de la evolución, ¿no? Entonces ha habido muchas teorías, ¿no? Desde tiempos remotos y en diferentes culturas, empezando por las teorías del fijismo, ¿no? En donde se postulaba que el hombre así había sido, ahí estaba la del creacionismo, que el hombre había sido creado tal cual y que no había sufrido variaciones a través del tiempo. O también decían que, no, esa teoría del creacionismo que era defendida por Linneo, o también George Cuvier que decía que la, los organismos, ¿no? Iban desapareciendo, no porque fueran formas intermedias, ¿no? Es decir, que no había esa evolución de especies a formas intermedias que iban desapareciendo para dar lugar a otras formas, sino que éstas iban desapareciendo porque había cataclismos o había fenómenos naturales que extinguían a estas especies, ¿no? Entonces, más adelante está la evolución según Langmar, que postulaba la teoría del uso y desuso, ¿no? Según esta, los organismos se transforman para adaptarse a los cambios del entorno, ¿no? De acuerdo a las necesidades que se van presentando. Por ejemplo, la jirafa iba alargando su cuello porque necesitaba alcanzar las hojas de los árboles más altos. Entonces, esa necesidad hacía que su cuello se fuera alargando, ¿no? Entonces, que estos cambios se daban por impulsos internos. Ellos todavía no conocían que esas variaciones se daban a nivel genético. Y por eso hablaban de impulsos internos, de alguna energía que hacía que esos cambios se den, ¿no? Y de acuerdo a ello, algunas estructuras crecen o se atrofian, ¿no? Y que éstas serán heredadas a la descendencia. Y bueno, ellos se apoyaban en esto porque habían en los fósiles de repente algunas estructuras intermedias, ¿no? Que indicaban, ¿no? Por ejemplo, en la jirafa cómo había ido desarrollando el cuello. Sin embargo, luego también estaba la teoría de Darwin, ¿no? Que luego se conocía como la teoría de Darwin y Wallace, porque ambos estudiaban prácticamente lo mismo y llegaron a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, de acuerdo a Darwin, los organismos presentan una gran capacidad reproductiva, ¿no? Es decir, que se reproducen masivamente, pero como son los recursos limitados, entonces se produce una competencia entre las especies y van a sobrevivir, ¿no? Los más aptos, ¿no? Se producen variaciones importantes que confieren más o menos ventajas para la supervivencia de algunos individuos y van a sobrevivir los más aptos y van a dejar los más débiles, los cuales van a ir desapareciendo, ¿no? Estos cambios son graduales a través del tiempo y ahí se daría la selección natural, ¿no? Entonces hasta acá todavía no se hablaba de a nivel genético, ¿no? Entonces en su libro de origen de las especies, Darwin proponía que los actos sobrenaturales del creador son incompatibles con los hechos empíricos de la naturaleza, que toda la vida evolucionó a partir de una o pocas formas simples de organismos, ¿no? Partiendo de un ancestro común, que las especies evolucionan a partir de variedades preexistentes por medio de la selección, ¿no? Donde, como les decía, sobreviven los más aptos. Luego que el nacimiento de una especie es gradual y de larga duración, ¿no? A través del tiempo, que los taxones superiores, que son los géneros de las familias, evolucionan a través de los mismos medios que los responsables del origen de las especies, y que cuanto mayor es la similitud entre los taxones, más estrechamente relacionados se hallan entre sí, ¿no? Y más corto es el tiempo de divergencia desde el último ancestro común. La extinción, y luego postulan que la extinción es el resultado de la competencia interespecífica, ¿no? Entonces, como les decía, había una sobrepoblación, se producía la competencia entre especies y sobrevivían los más fuertes. Y en este caso, bueno, el registro geológico es incompleto porque hay ausencia de formas de transición entre especies, ¿no? No hay fósiles de las especies intermedias y taxones de mayor rango, ¿no? Y esto se debe a lagunas
en el conocimiento actual que todavía no han logrado dilucidarse, ¿no? Entonces, más o menos entre 1930 y 1947, en el Congreso de Princeton, ¿no? Donde acudieron varios científicos. Entonces acá ya se da una síntesis entre la teoría de la evolución de las especies por selección natural de Darwin y la teoría mendeliana de la herencia y la genética de poblaciones, ¿no? Entonces acá ya se da la síntesis realizada y surge la teoría sintética de la evolución, ¿no? Sintética porque une las dos teorías, tanto de Darwin como la de Mendel. Entonces, los científicos más resaltantes que apoyaban estas teorías fueron Ronald Fisher, John Haldane, Sewall Wright, William Huxley, Ernest Mayr, Bernard Range, George Stevens y George Simpson. Pero se considera que el genetista más importante fue Theodosius Dobzhansky, ¿no? Ya que fue el primero en proponer la teoría de que la evolución es un cambio en la composición genética de las poblaciones, ¿no? Y el estudio de los mecanismos evolutivos corresponde a la genética poblacional, ¿no? Entonces acá ya se da un cambio a a las teorías de la evolución, y entonces esta teoría se apoya en algunas disciplinas que anteriormente no se relacionaban con ellas, ¿no? Entonces aquí entra a tallar la genética, ¿no? Ahí con el libro La genética y el origen de las especies de Dobzhansky, la paleontología, basándose en el libro de George Simpson, Tiempo y modo en evolución, la sistemática con Ernst Mayr, ¿no? Que introduce el concepto de población como unidad evolutiva. Entonces la teoría sintética ya rechaza la teoría de los caracteres adquiridos que postulaba Lamarck, ¿no? Que decía la teoría del uso y desuso, y postula que la unidad en evolución es la población y no es el individuo por sí solo, y que las mutaciones aportan variabilidad sobre la que actúa la selección natural, y que la evolución ocurre de modo gradual, ¿no? El proceso para lograr una nueva especie es un proceso largo, no es un proceso que se da en un periodo corto. Entonces, esto se basa en tres aspectos fundamentales. Primero, que los seres vivos experimentan mutaciones y recombinaciones, y esto va a generar la variabilidad entre los individuos. Luego, que sobre ellos actúa la selección natural, que escoge a los mejor adaptados. Y por último, que estos cambios se acumulan a lo largo del tiempo y dan lugar a nuevas variedades, razas y especies, ¿no? Entonces, ahí entre las formas por las cuales se puede dar, ¿no? La variabilidad está la selección natural, en donde la presión se da sobre los organismos debido al ambiente, ¿no? Estos van cambiando de acuerdo a ciertas necesidades que van adquiriendo, que las mutaciones y la variabilidad producen cambios en el material genético, ¿no? Que estos cambios son heredables de generación en generación y que muchas veces mejoran las características, o también puede ser que no las mejoren, ¿no? Porque estos cambios, como sabemos, son aleatorios. Luego, otro factor podría ser el flujo génico por migraciones, ¿no? Debido a las migraciones de las poblaciones, que al cambiar digamos, su sitio geográfico, van a llevar sus genes a otras especies, ¿no? Y la deriva génica, que vendría a ser los cambios aleatorios en la frecuencia de los genes alelos, especialmente se da en pequeñas poblaciones, ¿no? Entonces, una población ecológica tiene un acervo genético conformado por todos los genes de todos los individuos, ¿no? Que se mantiene casi constante y se hereda de una generación a otra. Entonces, dicho cúmulo genético toma el nombre de poza génica o reserva génica o genética, ¿no? Entonces, las poblaciones, de acuerdo a esto, pueden estar en equilibrio genético cuando el acervo se mantiene constante, o pueden estar en trance evolutivo cuando el acervo genético cambia de una generación a otra, o puede estar en equilibrio, ¿no? Lo cual es una condición hipotética en la que no se da la evolución, ¿no? Entonces, en los años de la década de los 1940, siguiendo el experimento de Griffith, Avery, MacLeod y McCarthy, lograron identificar de forma definitiva el ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN, como el principio transformante responsable de la transmisión de la información genética. Más adelante, en 1953, Francis Crick y James Watson
publicaron su famoso trabajo sobre la estructura del ADN, ¿no? Y esto basado en la investigación de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, ¿no? Entonces acá ya se conoce cuál es la estructura del ADN. Y estos desarrollos iniciaron la era de la biología molecular, ¿no? Y transformaron el entendimiento de la evolución en un proceso molecular, ¿no? Ustedes hoy día también van a tener una conferencia sobre esto, ¿no? Cómo se da el cambio de la genética mendeliana hacia la biología molecular, porque Mendel marcó una época muy importante, ¿no? Sus aportes fueron muy importantes para el desarrollo de la biología molecular o de la genética molecular. Entonces, ya a mediados de 1970, Motoki Mura formula la teoría neutralista de la evolución molecular, estableciendo de manera firme la importancia de la deriva génica como el principal mecanismo de la evolución, ¿no? Y hasta la fecha continúan los debates en esta área de la investigación, ¿no? Y este proceso de la deriva génica es importante porque hay también, a veces también se da la disminución de las especies, ¿no? Debido a esto, que por deriva génica se produce un cuello de botella, en las cuales se va disminuyendo el número de genes, ¿no? O el número de alelos. Entonces va disminuyendo la variabilidad entre poblaciones y estos a veces pierden la capacidad de reproducción o se vuelven más débiles y la población se va menguando. Y esto ha ocurrido con los guepardos, ¿no? Que por un proceso de deriva génica por la formación de un cuello de botella han disminuido mucho su población. Y bueno, luego sigue la síntesis evolutiva moderna, ¿no? Donde ya entran a tallar otras disciplinas, aparte de la historia natural, del mendelismo, de la paleontología. Entonces, acá ya se postula que el origen de la mayoría de las características hereditarias puede ser trazado hasta entidades persistentes llamadas genes, ¿no? Que están codificados en moléculas lineales, que esas moléculas son el ADN, que se encuentra en el núcleo de las células, que este ADN varía entre los miembros de una misma especie, ¿no? Porque no hay dos miembros de una especie idénticos, y también va a sufrir cambios y mutaciones o variaciones que se producen a través de procesos de recombinación genética, y que la evolución es el cambio de la variación genética a través del tiempo, ¿no? Entonces, primero teníamos la teoría acá de la selección natural, donde se decía que todos los organismos partieron de un ancestro común, ¿no? Y luego se fueron diferenciando de acuerdo a ciertos cambios ambientales, ¿no? O a ciertos cambios en su naturaleza por la necesidad de adaptarse al ambiente. Luego surge la teoría sintética, ¿no? Donde ya entra a tallar la historia natural, el mendelismo, la genética de poblaciones, la paleontología, ¿no? Que nos ayudaba a ver cómo es que iban las especies evolucionando. Pero ya en la teoría, la síntesis evolutiva moderna, ya se habla de evolución experimental, ¿no? Con bacterias, de la fisiología para estudiar la plasticidad fenotípica, de la biología celular, de la ecología, de la paleobiología, de la biología molecular, que incluye la epigenética, las duplicaciones génicas. Se habla de sociobiología, de geología, de biología del desarrollo, en fin, ya es mucho más compleja, ¿no? Y los estudios son mucho más completos, ¿no? Entonces se llega ya a otro nivel de estudio de la biología molecular, donde se trata de explicar de una mejor manera estos cambios. Y los principales mecanismos, ¿no? De la evolución en la naturaleza pueden darse por recombinación genética, por alteraciones del cariotipo, es decir, en el número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas, por la variación en el número de cromosomas, por mutaciones, ¿no? Y el estudio de estas variaciones requiere la comprensión de mecanismos básicos de la herencia mendeliana y los principios que la rigen, ¿no? Porque precisamente fueron los principios de Mendel quienes empezaron a explicar por qué se daban estos cambios en realidad. Y los procesos que dirigen o eliminan la variabilidad genética son la selección natural o la deriva génica, ¿no? Entonces, en la diferenciación de poblaciones, principalmente interviene la generación natural, la selección natural, perdón, la deriva génica y las mutaciones o recombinaciones, mientras que para la variabilidad dentro de una población está el flujo génico y las mutaciones y recomendaciones, ¿no? En menor medida la selección, la deriva
y la endogamia. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la evolución? Uno de ellos es la adaptación, ¿no? Mediante el cual la población se adecua mejor a su hábitat y también el cambio en la estructura o en el funcionamiento de un organismo que lo hace más adecuado a su entorno. Y un ejemplo muy notable es el de los picos de los pájaros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que está adaptado para obtener el néctar de las flores, ¿no? Por acá un pico más fuerte para partir semillas, este para alimentación general y este para recoger o para buscar insectos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con los huesos de la mano, ¿no? Que se han ido adaptando en las diferentes especies para las diferentes funciones que desarrollan. Luego la coevolución que se da cuando hay interacción entre dos organismos, ¿no? Que puede producir un conflicto de cooperación. Entonces acá dos especies diferentes que podrían ser un patógeno y un hospedador, o podrían ser un depredador y su presa, ¿no? Que desarrollan en conjunto adaptaciones complementarias, ¿no? Y en este caso, la evolución de una especie provoca la adaptación de la otra especie, ¿no? Como vemos acá, como el piquito de este pájaro se adapta a la forma de la flor, ¿no? Entonces, a su vez, estos cambios en la segunda especie provocan adaptaciones en la primera, ¿no? Entonces, este ciclo de selección y respuesta recibe el nombre de coevolución, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es la tetrodoxina, ¿no? Que es producida por el tritón de Oregón, y la evolución de la resistencia a esta toxina por su depredador, que es la serpiente jarretera. Entonces, así como estas, se dan varios procesos de coevolución. Y también la especiación, ¿no? Que ocurre cuando una especie diverge en dos o más especies descendientes, y esto puede darse porque las especies se separan, ¿no? Pueden darse, por ejemplo, de manera alopátrica, si ciertos individuos de una especie se separan por una barrera geográfica, ¿no? Y en aislamiento van a producir otra especie que es un poquito diferente, o puede ser peripátrica, cuando una porción de estas, ¿no? Va a colonizar un nicho aislado cercano, también dando origen a una nueva especie. O puede ser parapátrica, cuando la colonización se da en un nicho adyacente, o puede ser que esto se dé dentro del mismo nicho de la misma población sin una separación geográfica, ¿no? Entonces, las nuevas especies se pueden formar cuando dos o más poblaciones quedan aisladas geográficamente y se distancian genotípicamente y fenotípicamente a causa de la acumulación diferencial de mutaciones o también por el efecto de la selección y la deriva génica. El aislamiento también se puede conseguir a veces sin necesidad de separación geográfica, como en este caso, ¿no? De la especiación simpátrica, cuando los grupos de individuos dejan de reproducirse entre sí por motivos ecológicos o conductuales. Y otra es la extinción, ¿no? Doctora Tiniano, le queda 5 minutos. Sí, sí, estoy terminando, gracias. La extinción, que es la desaparición de una especie entera, ¿no? Que no es un acontecimiento inusual porque continuamente están extinguiéndose especies, ¿no? Y están de repente apareciendo nuevas especies. Entonces, la causa de las continuas extinciones no están bien comprendidas, ¿no? Podrían ser el resultado de la competencia entre especies por recursos limitados. Ha habido extensiones masivas a lo largo de la historia, ¿no? Que también son importantes y que han disminuido drásticamente la diversidad de manera indiscriminada, ¿no? Entonces estas causas se atribuyen generalmente a los cataclismos, ¿no? Puede ser al impacto de un asteroide, de un cometa, a la anoxia oceánica, al cambio ambiental. Y se han dado cinco, ¿no? A lo largo de la historia se han dado cinco extinciones masivas, ¿no? La extinción masiva del Cámbrico ordovícico, la del Ordovícico silúrico, la del Devónico, del Pérmico triásico y del Cretácico y Terciario, ¿no? Se postula que estamos rumbo a la sexta extinción, ¿no? Por digamos, nuestro propio comportamiento, nuestras propias actividades que nos están llevando a eso. Y bueno, dentro de la evolución también se habla de la microevolución, ¿no? Cuando se dan cambios pequeños a nivel de especies, ¿no? Que pueden deberse a cierto número de procesos como mutación, flujo génico, así como también a selección natural, ¿no? Pero estos cambios son pequeños, ¿no? Por ejemplo, acá vemos, si vemos los colores, ¿no? De los genes,
Varían de 75 a 71%, de 25 a 29%, ¿no? Y esto es lo que le va a dar a los individuos ciertas características diferentes, ya sea en el color, ¿no? En la forma de repente de las alas. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿no? Esos son los cambios del color de cabello, el color de ojos. O pueden darse a nivel de macroevolución, que son cambios ya a menor escala, que va desde la especiación hasta las grandes transformaciones evolutivas que ocurren en largos periodos y son comúnmente denominadas macroevolución, ¿no? Por ejemplo, los anfibios que evolucionan a partir de un grupo de peces y también todas las razas de perros o especies de cánidos que tenemos que surgen de un ancestro común que es el lobo gris, ¿no? Entonces, generalmente los biólogos no acostumbran a hacer una separación absoluta entre macro y microevolución, pues consideran que la macroevolución es simplemente una microevolución acumulada, ¿no? Y sometida a un rango mayor de circunstancias ambientales. Y bueno, es así como estos procesos de microevolución, de evolución, perdón, son los que se tratan o explican la biodiversidad con la que nosotros contamos actualmente, ¿no? Todavía hay mucho que hablar sobre evolución, mucho que hablar sobre biodiversidad. Entonces, este tema todavía queda abierto, ¿no? Porque es bastante amplio. Bien, muchas gracias. Estoy atenta a sus preguntas. Vamos a pasar acá a las preguntas. Una consulta. Por medio de la filogenética, ¿es posible estudiar la biodiversidad y variabilidad genética de las especies? Muchas gracias por su respuesta. Sí, sí, una parte de la taxonomía también nos ayuda a comprender la variabilidad incluso. Es una de las disciplinas que apoyan, ¿no? Para el conocimiento de esta biodiversidad. Porque ahí se van agrupando, ¿no? Las especies, las familias, de acuerdo a ciertas características que poseen. Agradecemos a la doctora Nélida Emilio Tiniano por brindarnos la exposición de la ponencia. Genética, biodiversidad y evolución. Muchas gracias, doctora Emilio Tiniano, deseándole muchos éxitos en sus proyectos y esperando contar con su aporte y generosidad en otra oportunidad con el Colegio de Biólogos del Perú, La Libertad. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Ha sido un gusto saludarlos y compartir con ustedes. Muchas gracias.